Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a Voces Afrocolombianas, un espacio donde celebramos, reflexionamos y aprendemos sobre la riqueza de la afrocolombianidad. Este podcast se construyó como conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, la cual se celebra el 21 de mayo en nuestro país. Así que les invitamos a que puedan escucharlo hasta el final con mucha atención. Yo soy Laura Villada, profesional de Bienestar al Aprendiz, su anfitriona en este viaje sonoro del día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre qué significa ser afrocolombiano o afrocolombiana en el contexto actual, con raíces profundas en la historia, la cultura y la resistencia. Además de esto, queremos dejarles una reflexión importante sobre la lucha por la garantía de los derechos de la población afrocolombiana en nuestro país y que por ende reflexionemos el camino que aún nos falta por recorrer para que habitemos una sociedad, un país y por supuesto una institución más inclusiva e igualitaria para todos y todas. Si es tu primera vez con nosotros, gracias por escucharnos. Tú como aprendiz haces parte de esta comunidad académica. Gracias por seguir aquí. El día de hoy nos acompaña en nuestro podcast Voces Afrocolombianas el vocero de enfoque diferencial de la comunidad NARP, sigla que nos significa negritudes, afrocolombianos, raizales y palenqueros. En este sentido, nuestro vocero de enfoque diferencial que nos acompaña el día de hoy es Julio César Granja Vallecilla. Bienvenido a nuestro episodio del día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación al espacio. Tal y como lo mencionaba Laura, mi nombre es Julio César Granja Vallecilla, soy el vocero de enfoque diferencial de la comunidad NAR, de nuestro Centro de Procesos Industriales y Construcción. Nací en Timbiquí, Cauca. Muchas gracias, Julio, por tu presentación y participación. Para comenzar, hablemos de algo esencial. ¿Qué entendemos por afrocolombianidad? Para dar respuesta a esta pregunta, la afrocolombianidad es más que una simple identidad étnica. Es una forma de ser, de vivir y de resistir. Es historia, es cultura, lenguaje, arte, espiritualidad, identidad, pero también es una lucha incansable por derechos, visibilidad y equidad. En Colombia, más de 4 millones de personas se reconocen como afrodescendientes y sin embargo aún hay muchos vacíos, muchos estereotipos y desigualdades que persisten en nuestra sociedad. Julio, para iniciar el conversatorio quisiera preguntarte, ¿qué representa para ti ser afrocolombiano? Para mí ser afrocolombiano es lo mejor. ¿Por qué digo que es lo mejor? Porque a pesar de que somos afro, únicamente no somos ritmos, gastronomía, bailes, entre muchas cosas. Pues ser afrocolombiano es lo mejor, ya que pues igual que las demás personas, tenemos la capacidad de pensar, de tener cualquier cargo en cualquier tipo, en espacio que nos encontremos, que no creamos que por ser afro únicamente tenemos capacidades como para bailar y no aspirar a algo más que nos saque como de ese estereotipo que siempre como que se ha llevado, que únicamente no ha sido por las demás personas, sino por la misma comunidad de nosotros, que como que no aspiramos a salir más adelante, sino que únicamente ver como lo más fácil para salir. Bueno, Julio, y después de que nos cuentas lo que para ti es ser afrocolombiano, quisiera preguntar un poco como sobre tu historia, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú estabas niño, que creciste allí en Timbiquí, Cauca, de pronto en ese escenario de la escuela o de la comunidad o con los amigos o las personas que conocías, ¿tú en algún momento te cuestionabas como sobre tu color de piel o porque otras personas hablaban sobre tu color de piel? ¿Tú qué pensabas sobre eso? Sí, pues yo me cuestionaba mucho y fue algo que creo que como que marcó mi vida. Porque pues a lo primero yo pensaba, al igual que escuchar a las personas decir que ser negro era malo. ¿Por qué? Porque obviamente en el entorno donde yo me crié pues habían personas de otra etnia y aquellas personas pues eran tratadas mejor que a los que eran de mi color de piel. Y eso me marcó tanto que pues a veces llegaba a pensar, yo, ¿por qué, Dios mío? Porque yo nací negro si
no pudiste haberme hecho diferente, que las personas no me cuestionaban. Pero poco a poco que fui creciendo me fui dando cuenta de que ser negros o ser afro es lo mejor porque pues es algo que donde tú te vas apropiando de tu cultura, de todo lo que haces y le vas encontrando esa partecita como ese amor y pues ves que no tienes nada diferente a los demás, solo que pues tu color de piel es diferente, pero no quiere decir que eres menos ni más que nadie tampoco, que tú al igual que los demás tienes los mismos derechos y puedes ser una persona exitosa dependiendo como tú tengas la capacidad. Por ejemplo, yo enfrenté estas cosas pues como que asociándola, no como dándole importancia a eso, porque yo sabía lo que quiero y hasta aún sé lo que quiero. Y pues eso fue lo que me ayudó como a romper esas barreras. Julio, en sintonía con lo que nos compartes, ¿consideras que aún existen situaciones de racismo en Colombia? El racismo también es de la misma, o sea, el mismo tipo de la misma etnia que uno, que también como que le dan como esa capacidad de que uno se sienta como excluido. ¿Por qué? Porque siempre se le da el trato mejor a la persona que es como de otro tipo de piel, hablándolo así. Y siendo personas de tu misma etnia que dicen no, que pues siempre con ellos, a ese aislémoslo porque pues hay que darle importancia. O sea, nosotros a veces nosotros mismos como que nos esclavizamos, pero es por la mentalidad, porque no vemos más allá de lo que podemos llegar a ser. ¿Por qué? Porque es que si una persona pertenece a otra etnia puede ser un alcalde, porque yo también no lo puedo ser si él es una persona común y corriente, solo con rasgos diferentes, pero también con capacidades. Entonces, pues eso es lo que el estereotipo que yo quisiera que muchos cambiaran, de que podamos aspirar a cosas más grandes, no creer que para nosotros lo pequeño, o sea, lo más pequeño, lo más mínimo, ¿no? Sino como que abrir ese entendimiento y aspirar a algo mejor. Tú ahorita hablabas sobre el cabello, porque no solamente es como el tema de la piel, sino que se ha generado como un estigma, un estereotipo alrededor del cabello. Nos podrías como contar? Pues lo del cabello, ¿cómo te digo? Pues para nadie es un secreto que pues el pelo afro es un poco más onduloso, es como más, te dije, como estilo crespo, pero más como más durito. Entonces pues uno siempre dice, o sea, yo al peinarme me duele a veces la cabeza, porque yo no puedo ser como los demás que puedo pasarme la peineta y ya. Pero me fui dando cuenta de que pues para eso hay más cosas como para uno el pelo, como darle como esos tratamientos, porque pues el pelo de nosotros es duro, pero tiene sus tratamientos para hacer suave, es un pelo muy bonito, incluso que pues es algo que cuando me di cuenta de la historia que hay sobre el pelo, fue que me llenó más de orgullo, porque es que con este pelo que tenemos, hicimos grandes cosas como mapas para pues hacer la abolición de la esclavitud, trazar caminos y pues salir del yugo que teníamos. ¿Nos podrías contar un poquito de esa historia? ¿Qué sabes de eso alrededor de la función que tuvo el cabello como la historia para la abolición de la esclavitud en su momento? Pues sí, en este caso sí es un papel y algo que yo siempre resalto y le doy gracias porque pues en esto que todo esto que hubo juegan un papel muy importante las mujeres. ¿Por qué? Porque fueron mujeres muy valientes que a pesar de que eran personas, que decían que eran personas que no tenían capacidad de pensar, eran personas que podían dibujar mapas, caminos, que fueron los que en la historia tuvieron un gran impacto. O sea, es algo como o sea, no es como fácil de describir. ¿Por qué? Porque tú dices cómo una persona es capaz de dibujar un mapa y guiarse por ese mapa en una cabeza. Es como algo que tú dices, wow, ¿cómo así? Y muchas personas ahorita lo ven como que, no, te hiciste el peinado, bonito el peinado, pero no saben qué historia tiene. Y eso es algo que yo siempre le digo a mis compañeros afro, apropiemos de nuestra cultura, veamos, o sea, no veamos más allá de que el peinado bonito, veamos la historia que hay, cómo hemos venido evolucionando. Porque la verdad sí me ha llamado mucho la atención esa parte de que jugó el papel que jugaban las mujeres, ya que
fueron una de las mayores pilares para que pudiéramos como que salir de ese yugo en el que estábamos. Muchas gracias, Julio, por ese mensaje poderoso para iniciar nuestro programa. Colombia, como muchos países de América Latina, tiene una herencia africana profunda. Durante más de 3 siglos, millones de africanos fueron esclavizados y traídos a estas tierras desde el siglo XVI. Recordemos que la esclavitud fue una práctica brutal que despojó a muchas personas de su libertad, su dignidad y su humanidad. Las personas africanas que en ese momento llegaron a América Latina eran utilizadas para trabajos extenuantes, para desarrollar las labores de otras personas y únicamente eran valoradas por su fuerza y por lo que realizaban, es decir, que fueron considerados como mercancías. Se compraban, vendían o los heredaban. Además de esto, no podían decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su familia, su trabajo, ni tampoco sobre su futuro. Trabajaban de 12 a 16 horas diarias, sin descanso adecuado, recibían castigos físicos crueles que eran socialmente y legalmente aceptados. En conclusión, esas situaciones que hoy observamos inconcebibles a la luz de los derechos humanos, sin embargo, a pesar de estas condiciones brutales, los africanos en Colombia resistieron activamente a través de fugas hacia los montes, que es a partir de ese tipo de acciones que se formaron los palenques, como San Basilio de Palenque, del que hablaremos más adelante. También realizaban sabotajes en el trabajo porque resistían a través de la destrucción de las herramientas o hacían el trabajo diferente a lo que debían hacer. También resistieron a través de revueltas, motines, rebeliones organizadas y además también uno de sus símbolos de resistencia fue esa preservación de la cultura africana a través de la música, de las danzas, de la medicina tradicional y también de la espiritualidad. Julio, para continuar con nuestro podcast, quisiera preguntarte qué elementos de la cultura afrocolombiana, como música, danza, cocina, espiritualidad, crees que se han visibilizado durante la historia. Pues yo te contaría un poco de lo que he como logrado a lo largo que he logrado como investigar. Yo creía que todas estas se han invisibilizado. ¿Por qué? Porque si tú ves en el mercado, por ejemplo, la música, tú ves que hay muchas agrupaciones, por ejemplo, Herencia Timbiquí, Arte Aparte, entre otras, que ellos pues se dedican a cantar canciones, ritmos afrocolombianos. Pero tú ves que es algo que no es como tan rentable, eso más que todo se escucha el fuerte es donde está la población afro. Y la idea no es que únicamente esta música se escuche donde está la población afro, sino es que, o sea, tenga un campo más amplio, como cualquier otra canción, que la gente sienta el ritmo y no seamos únicamente los afros que estamos ahí, que la escuchemos, somos que lo apropiamos, sino que las personas conozcan, hablen pues, que las canciones hablen como de esa historia, que la gente logremos como impactar todo lo que ha pasado. Y pues ya en lo gastronómico, ¿cierto? Que ha como evolucionado demasiado, ya no es como yo sé que es un mundo como global y poco a poco vamos como evolucionando, pero no podemos olvidar como esas raíces, las comidas, como las hacíamos antes, con todos los condimentos, por decirlo así, que lleva nuestra gastronomía. Ahorita por ejemplo, te hablo de las cocadas que tengo como mayor conocimiento. Anteriormente hacer una cocada, tú te comías una cocada y era como que esta es la cocada, te lleva como a ese momento, a ese pedacito de tierra donde te criaste y decir, estoy en un pedacito de mi tierra acá en ese lugar donde estoy. Ahorita se ha evolucionado mucho, pues vender cocada no es como tan rentable porque pues como que no hemos sabido organizar eso, que haya como un comercio donde uno diga, estas cocadas tienen rentabilidad y nosotros podemos aprovechar esto y mostrarle al mundo cómo es que se hace esto y cómo es la historia de esto.
Bueno, Julio, hablando un poco precisamente de esos estereotipos o prejuicios que ha existido durante la historia alrededor de ser afrocolombiano, de ser parte de la comunidad de negritudes. De pronto tú tienes alguna historia que tú digas, uy, me he encontrado de frente el darme cuenta que aún existe racismo. Sí, en muchos espacios. Por ejemplo, el espacio, por ejemplo, cuando voy en la buseta. Yo sé que hay muchas personas que no lo dicen literalmente, pero sabemos que un gesto demuestra mucho. Y pues sí, siempre he encontrado como esa frase donde me dicen negro. O sea, yo no soy de las personas que me molestó porque me dicen negro, sino el contexto como se dice negro. Porque anteriormente la palabra negro se utilizó siempre como para minimizarnos. Entonces sí es que este negro, este igual, mira cómo tiene o sea, la piel de igual que este lapicero. Pues yo soy de las personas que soy muy desatento en esa parte. Yo he enfrentado esto, pero es desde mi ser. Yo digo, o sea, yo ponerme a pelear con una persona porque me está diciendo así. No, yo tengo que demostrarle a esa persona que yo tengo capacidad más de lo que él logra pensar. Porque muchos dicen, no, el negro solamente sirve para bailar, el negro solamente sirve para hacer ciertos trabajos, el negro no tiene la capacidad de pensar. Pero como yo, o sea, yo desde mi pensar, mis creencias que tengo, yo sé que yo puedo aspirar a algo más y sé que sí puedo aspirar porque no soy diferente a ninguna de las demás personas. Eso he sabido como que enfrentar este tipo de escenarios. Siempre es como ignorando. No, porque es peor si yo me pongo a pelear con esas personas. Les estoy demostrando que yo soy una persona que no se siente seguro de lo que soy. Entonces yo siento que o sea, yo prefiero, como siempre yo he dicho, yo prefiero que alguien me meta un golpe a que no me ignore. Porque no duele más que una persona lo ignore a uno. Eso se queda en la conciencia. Esta persona me ignora, me queda a entender que yo no le importo. Claro, le Entonces, demuestras que eso no te afecta. exacto. Entonces, como yo he tratado de llevar esto, hay muchos compañeros que sí, pues, al decirle eso, como que se ponen como a discutir y eso, y yo los entiendo porque pues son cosas que graves para uno y que también lo afectan. Pero, o sea, como un consejo es que ignoren y solamente demuestren a las personas con hechos, que así es como se callan voces y como le demostramos a las personas que somos más de lo que ellos piensan. Bueno, Julio, y en sintonía con lo que nos estás compartiendo, de pronto personas que tú conozcas, familiares, en tu comunidad, que tú digas, no, es que estas situaciones hay que cambiarlas con respecto al racismo en Colombia hoy. Sí, sí tengo como mucho conocimiento en esa parte. Por ejemplo, el racismo ahorita se ha como es modernizado, pero aún seguimos en una Colombia que aún sigue siendo racista. ¿Racista en qué sentido? En que seguimos como excluyendo a las personas que es afro. Seguimos creyendo que el afro solamente, como te dije, cultura y que no puede hacer algo más. Por ejemplo, una compañera de, de la agrupación que yo hago parte, como ese de en la universidad, me decía que pues aún había personas que la seguían como tratando de minimizarla, creyendo que ella no es como una persona con capacidades de pensar, que es lo que más como que nos recargan, que nosotros no tenemos como esa capacidad de pensar y ser más allá de cultura. Y yo siento que eso no es así y siempre le voy a seguir apostando a que debemos ser unidos y buscar la manera de demostrarle a las personas que nosotros somos más que eso, que nosotros podemos pensar y como te dije anteriormente, podemos aspirar a algo más, pero eso solo lo podemos lograr si nosotros mismos ponemos de nuestra parte, si dejamos de un lado nuestro también egoísmo de solo querer hacer cosas pequeñas, o sea, hacer cosas grandes donde nosotros digamos,
esto lo pensé y lo pude hacer, o sea, lograr nuestros sueños. No creamos que de ser profesional es un sueño, no, también es un hecho, pero eso tenemos que pensarlo, soñarlo y realizarlo. Vale, Julio. Efectivamente yo pienso que la invitación para todos los aprendices que nos escuchan y en general para los ciudadanos es que empecemos a cambiar como esos estereotipos, ¿cierto? Así como aprendemos tan fácil, pues que también nos aventuremos a desaprender eso que nos han dicho en la historia y en la cultura, porque como tú decías, está demasiado arraigado el relacionar entonces el color negro, la palabra negro, con algo que es malo, con algo que es negativo. También hemos como identificado que entonces aquel que tiene un color de piel específico entonces tiene que dedicarse a unas labores específicas y eso no tiene por qué ser así, ¿cierto? Son seres humanos que tienen las mismas oportunidades, que deben tener también sus mismos derechos y que por supuesto tienen las mismas habilidades para relacionarse y para vincularse laboralmente en un mundo, ¿cierto? Entonces la invitación para todos es que efectivamente cuestionemos eso que se nos ha dicho durante la historia y que lo hemos normalizado tanto, y que nos aventuremos a ver que todos tenemos las mismas posibilidades para convivir en el mundo. Sí. Y sí, también invitar a los compañeros que cuando estén en esos espacios se sientan así, también demuestren a las personas que tienen derecho, no se hagan vulnerar sus derechos, porque sé que también he escuchado historias donde pues han llamado a empresas como para laborar, pues tener un puesto en una empresa y lo primero que le pregunto, cuando le dicen, ¿tú eres negro? Sí, soy negro. Dije, bueno, listo, no te... Y a veces le cuelga, muchos me han dicho ese tipo de cosas. O sea, démonos cuenta que a pesar de que esas puertas se cierren de esa manera, no nos hagamos como que vulnerar. Hablemos sobre eso, sabemos que tenemos derecho a igual que todos. Hablemos, no nos quedemos callados. Importante allí recordar, con lo que nos mencionaba nuestro invitado Julio, que si la esclavitud fue oficialmente abolida el 21 de mayo de 1851 bajo el gobierno de José Hilario López en Colombia. Sin embargo, muchas formas de racismo estructural, de exclusión social, han persistido hasta hoy en prácticas muy cotidianas que hemos naturalizado en el día a día. Hoy muchas personas afrocolombianas siguen enfrentando discriminación, pobreza, exclusión y muchísimas violencias. Les invito a que piensen en un momento en el que presenciaron o vivieron una situación de discriminación que sintieron, que hicieron o que les hubiera gustado hacer. Tal y como nos compartía Julio, existen discriminaciones para vincularse a un empleo por parte de personas afrocolombianas, por ejemplo. Una persona afrocolombiana con las mismas o incluso con mejores calificaciones que otra persona no es contratada por prejuicios relacionados con su apariencia o con su acento. He escuchado relatos de personas que al presentarse en entrevistas de trabajo les han pedido que cambien su peinado propio de su identidad, como las trenzas, el afro o las rastas. Todo esto bajo un discurso de lucir más profesional. Esto es completamente una discriminación. Otra discriminación que podemos identificar son los colegios o las escuelas en comunidades afrocolombianas, las cuales suelen estar peor dotadas que otras. Hay menor inversión estatal en ellas. Es decir, que se evidencia mayor ausencia gubernamental que en otras ciudades centrales del país. De otro lado, vemos que niños afrocolombianos pueden ser objeto de bullying racial, como lo son las burlas por su color de piel, por el cabello, por la forma de hablar. Por ejemplo, a través de apodos o seudónimos usados de forma ofensiva en entornos escolares o en amigos, que lejos de ser bromas, terminan siendo formas de discriminación y afectación para las personas afrocolombianas. También encontramos la discriminación en medios, a través de los estereotipos, cuando las personas afrocolombianas no están bien representadas en la televisión, en la publicidad o en los libros educativos, como por ejemplo cuando aparecen muchas veces ocupando roles estereotipados como lo son esclavos, sirvientes, bailarines, ladrones o personajes cómicos. Si lo piensan, existen aún hoy programas humorísticos que se burlan del acento costeño o del habla afrocolombiana. Por otro lado, también tenemos la discriminación policial
policial, judicial, aún hoy identificamos jóvenes afrocolombianos que son perfilados o señalados como sospechosos más frecuentemente por la policía por su color de piel y el relacionamiento que éste tiene con delitos o con eventos negativos, por ejemplo, detenciones por simple sospecha solo por estar en ciertos barrios o por andar con ropa deportiva o por su color de piel. Además de esto, como lo mencionaba anteriormente, existe aún hoy un racismo estructural, una desigualdad histórica acumulada y arraigada. Pensemos en comunidades afrocolombianas en regiones como el Pacífico, como los Chocó, Buenaventura, Tumaco, tiene aún hoy menor acceso a salud, a educación, a servicios públicos e incluso a empleo digno. Por ejemplo, el Chocó tiene uno de los peores indicadores de salud infantil en el país, lo que entonces nos coloca en una reflexión muy importante, queridos aprendices, y es por qué todavía continuamos con el lastre de la discriminación y la desigualdad hacia los demás. Vale, Julio, allí quiero hacerte una pregunta y es si existe quizá una figura afrocolombiana o líder afrocolombiano histórico que tú admires. Sí, yo pues al que mayor admiro es a una sola persona y esa persona se llama Penco Piojo. ¿Por qué a Penco? Porque pues fue una persona, un líder afrocolombiano un líder afro que como que rompió ese estereotipo de como revolucionariamente, que nos ayudó a ver que nosotros podíamos ser algo más que esclavos, como a liberarnos de ese yugo. No fue el gran liberador, pero fue uno de las personas revolucionarias que nos ayudó como digo, a salir del yugo. Y yo quisiera invitar pues a los demás, a muchas personas que sé que quizás no conozcan a este personaje, a esa persona que influyó tanto como en nuestra historia, a que miremos y leamos un poco, porque gracias a él hoy en día tenemos como que esa libertad de nosotros ser lo que somos. De acuerdo, Julio, mira que tú nos hablas de este personaje y por lo menos yo no lo conozco, ¿cierto? Seguramente muchos de los aprendices que allí nos están escuchando tampoco. Y en ese sentido, ¿tú qué aspectos crees que esa historia afrocolombiana o afrodescendiente deberían enseñar más en la escuela? Deberían de enseñar, como te digo, la cátedra afro. ¿Por qué la cátedra afro? Porque es como lo que nos enseña todo lo que hemos vivido a través del tiempo. Esa cátedra que ha logrado como romper todos los estereotipos, y la invitación es urgente a que eso se enseñe en diferentes espacios como lo son las escuelas y entidades públicas. ¿Por qué? Porque muchos ni siquiera conocemos lo que es la cátedra. Somos también afro y algunos no conocemos lo que es la cátedra. Y la cátedra es lo que nos ha ayudado como a formarnos, donde también podemos regirnos, conocer que ser negro no es malo. Porque sé que ahorita muchas personas aún creen que ser negro es malo. ¿Por qué? Por la forma como lo dicen las demás personas. Pero no crean eso. O sea, apropiense de su cultura, no se olviden de dónde vienen y van a ver que van a salir como de ese pensar que tienen, van a llegar más lejos, ahora sí se van a apropiar y no van a sentirse mal cuando digan que ser negro es malo y van a hablar con propiedad. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces tus raíces, tú hablas con propiedad y sabes de qué estás hablando. Nosotros a veces nos sentimos así porque no sabemos qué significa ser afro. Y como se lo vuelvo a reiterar, ser afro es lo mejor que una persona le puede pasar. No importa. Y trayendo también que pues quizás ya que nos esté mencionando a los indígenas, sabemos que son como compañeros que han tenido una lucha al igual que nosotros, pero que siempre he dicho que la unión hace la fuerza. No se olviden de sus raíces y pues apostémosle a eso, a conocer a través de la cátedra para que pues tengamos un poco más de sentido propio y no seamos los mismos de siempre. Muchas gracias, Julio. Bueno, quiero compartirles a los aprendices que ser afrocolombiano no es solo una herencia de dolor, es también una historia de orgullo, de resistencia, de cultura vibrante, como les mencionaba inicialmente de este programa.
Destaquemos no solo su música, como lo es el currulao, el mapalé, el bullerengue, sino también otros aspectos importantes a resaltar de la población afrocolombiana, como lo es la literatura, la oralidad afro, la gastronomía, los liderazgos también afro que han estado presentes y que están hoy presentes en la política del país, el arte, la educación, como lo es ese ejemplo inspirador que nos compartía hace un momento Julio, la figura de Benkos Biojó. Hablemos un poco de Benkos Biojó. Debido a esas condiciones infrahumanas de las que hablábamos ahorita, vividas bajo la opresión esclavista en Colombia, Benkos Biojó se fugó junto a otros hombres y otras mujeres que estaban esclavizados en esa época. Ellos se fugaron hacia el interior de las sabanas, de esos montes que rodeaban a Cartagena de Indias. Esos lugares eran inaccesibles, pero sirvieron de ese refugio y de ese asentamiento a los muchísimos cientos de esclavos que huían de los amos en ese entonces, buscando recuperar esa libertad. Entonces, Benkos Biojó fue un reconocido líder del Palenque de la Matuna, cerca de Tolú, y dirigió muy bien por muchos años esa resistencia cimarrona, logrando que las autoridades de Cartagena, por medio de acuerdos de paz, les reconocieran a los palenqueros algunos derechos y libertades, como establecerse cerca a la ciudad de Cartagena y tener esa libertad de movimiento por la región de la que no gozaban antes. El actual Palenque de San Basilio, que está en el corregimiento de Mahates, Bolívar, es el resultado de las luchas que dieron cimarrones y palenqueros por la libertad entre los siglos XV y XVIII en la región caribe colombiana. Figuras entonces como Benkos Biojó fueron fundamentales en esa conformación de las poblaciones libres, autónomas, anteriores a las guerras de independencia de comienzos del siglo XIX y que avanzaron ese camino hacia la abolición de la esclavitud en Colombia en 1851. Entonces, en este momento quiero invitarles a todos los aprendices que nos escuchan a que veamos y que también escuchemos el siguiente fragmento que nos habla un poco de la memoria de Benkos Biojó en la historia central de nuestro país. Para nosotros, Benkos Biojó fue un líder muy importante. Fue nuestro fundador, fue esa persona inteligente, quien buscó estos puntos estratégicos para ubicarnos y de allí ser libre. El hombre hizo lo posible por liberar a nosotros y lo liberó, ¿verdad? Lo liberó. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Bueno, Julio, para ir como cerrando nuestro programa del día de hoy, quisiera también preguntarte, ¿tú qué sueñas para ese futuro de las comunidades afrocolombianas en Colombia? Pues, ¿qué te digo? Pues yo siempre desde pequeño y a medida que me he ido como formando, he ido teniendo como conocimiento, lo que yo quiero es que estemos en una Colombia donde haya equidad. ¿Por qué te digo equidad? Porque equidad es la palabra que yo siento que se debe mencionar, porque yo sé que igualdad no se puede mencionar porque igualdad es como una palabra muy... Igualdad es como cuando tú lo relacionas con otra, ser igual a otra persona y yo siento que no somos iguales. Pero sí podemos ser equivalentes, o sea, tener una equidad donde el mundo no vea a los afros como que son allá y los otros somos acá, sino es que seamos como una Colombia unida, que veamos que esa persona, sin importar su color de piel, si es discapacitado o tiene cualquier discapacidad, pues hablándolo físicamente, no sea capaz de hacer parte de esa nueva Colombia. Entonces la invitación es a que seamos una Colombia equitativa y que nosotros como afros soñemos más allá de seguir como personas, hablándolo así, como esclavos todavía, porque a muchos tenemos, o sea, físicamente no se nos siente la esclavitud, pero también tenemos una mente esclava, o sea, como que salir de esa mente esclava y ver que podemos aspirar y relacionarnos con la sociedad, o sea, ser un conjunto, ser una sociedad muy unida. Eso es lo que sueño, que todos, y que la apostemos más que todo a estudiar.
a estudiar, porque es una de las herramientas más grandes que hay como para romper, vuelvo y menciono esta palabra muchas veces, el estereotipo que hay en Colombia. Porque cuando uno no se forma, tampoco uno tiene como esta gran capacidad de romper ese paradigma. Entonces mejor, o sea, usar las herramientas que hay en este caso sería estudiar y aspirar a ser alguien el cual no sea como egoísta, sino alguien sociable. Y eso es lo que yo quiero hacerle la invitación a todos mis compañeros afros, que que creemos una nueva sociedad, pero no apartando a las demás personas, sino en conjunto con todos. Porque no creamos que a pesar de que pues hubo una etnia esclavizante, no creamos como que también que por eso vamos a excluir a los demás, no, incluyámoslos, porque pues fueron cosas que pasaron en la historia, pero tenemos que demostrar que nosotros fuimos capaces, a pesar de todo ese yugo que vivimos, fuimos capaces de ir evolucionando y hacer parte de esta nueva sociedad. Qué lindo mensaje, Julio, muchas gracias. Y también quisiera preguntarte qué mensaje le quieres dejar a aquellos aprendices que nos escuchan, pero pues que no se autorreconocen como afros. Seguramente también para ellos hay un mensaje importante. Pues es algo como que muy complejo. Sé que muchas personas también en estos momentos quizás piensen que las personas negras son algo malo, ¿no? Yo quisiera como que dejarles el mensaje de que si hay una persona afro dentro de su entorno, lo queramos igual que queremos a los demás, que esa persona no es menos ni más que nosotros, solamente que es una persona es de otra, hablándolo así como de otra etnia, pero igual es una persona igual a nosotros que puede pensar y puede aspirar y tiene sueños. Entonces como que lo incluyamos y no lo excluyamos, porque lo mejor de una sociedad es la inclusión. Entonces pues la invitación es a eso, a que no queramos como minimizar a ese compañero, sino que lo hagamos sentir que hace parte también del entorno donde nos encontremos, que ya como que rompamos ese pensar de que el negro es malo y que solamente ritmos. Entonces pues apropiémonos también de su cultura de él y también hagamos que él se apropie de nosotros, para que haya, como vuelvo y menciono, la equidad entre nosotros. Bueno, Julio, ya para finalizar, quiero agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. Realmente cada una de tus opiniones, de tus mensajes, de esos consejos que nos dejas acá en el podcast son muy valiosos, no solo para aquellos que se autorreconozcan como afrocolombianos, con la invitación de que se empoderen de ese autorreconocimiento que tienen, sino también de los demás aprendices, ¿cierto? Dejándonos esa reflexión de transformar nuestras creencias como sociedad. Entonces te agradezco mucho por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ti, Lau, por el espacio, y pues me parece muy bien que hagan estos espacios para que, al igual que yo estuve aprovechando este espacio, muchas personas también puedan como que aprovechar estos espacios y puedan como dar ese conocimiento que tienen. Y que vale un saludo a todos los aprendices, que escuchen muy bien el mensaje el cual acabo de decir, y que pues que fue con mucho amor, y muchas gracias por el espacio. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 ¡Negra!
pasaba el tiempo y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¿Y cómo pesaba? Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene?